Guerreras del norte, pueblos jinetes nómadas, vagan por estas tierras dejando un camino de sangre y muerte a su paso. Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Bienvenidísimas a nuestra charla final de El médico de Noah Gordon, un libro del cual yo la verdad no tenía ni idea, jamás lo había visto, no sabía de qué trataba ni nada, pero pues justo, ¿no? En estos sorteos que hacíamos con el club público, pues salió esta opción y la verdad es que, bueno, yo les he contado que a mí me gusta mucho la ficción histórica, pero realmente me he limitado bastante a pues, la de Posteguillo, ¿cierto? Y pues por lo tanto, particularmente a la de Roma. Por eso como que a mí me cuesta un poquito salirme de ahí, ¿cierto? Como a otros escenarios, como a poder encontrar como otro tipo de narración, pero este libro me pareció súper interesante. La verdad es que, claro, es largo, ¿no? Y, por ejemplo, viendo la adaptación, se comen un montón de pedazos, ¿cierto? Bueno, creo que como que guardan igual un poquito la esencia de lo que es el libro, pero es muy interesante como poder irnos tan atrás en otros escenarios que no son Roma, ¿cierto? Bueno, particularmente en mi experiencia, que como les digo, pues no leo como tanta ficción histórica de que no sea de Roma, que espero que este año cambie eso un poco, pero oigan, aprendí tanto, tanto, me pareció impresionante como todo este oficio del médico, ¿cierto? Que es como que ahorita pues uno admira mucho, ¿cierto? A las personas que estudian medicina, que están en todo este ambiente, tienen una autoridad moral gigante, ¿cierto? A la hora de, pues, o sea, justo, ¿no? Como que han aprendido tantas cosas que es impresionante todo lo que pueden hacer con sus manos. Eh, pero me pareció muy increíble cómo devolvernos a este momento oscuro de la historia que es la Edad Media, ¿cierto? Donde todos esos avances, donde efectivamente veíamos una lucha durísima entre la ciencia y la religión, ¿cierto? Que bueno, eso digamos que se ha ido modificando, evolucionando, bueno, depende desde qué persona incluso lo veamos, ¿no? Pero en esa época era tan fuerte que ni siquiera se podían abrir cuerpos muertos, ¿cierto? Eso me parece durísimo porque ahorita, por ejemplo, pues muchas facultades de medicina tienen lugares donde están los cuerpos, pues porque es como obvio, ¿cierto? Que si vamos a curar el cuerpo humano, pues necesitamos hacer experimentos, ¿cierto? Y se promueve, por ejemplo, todo el tema de la donación de órganos y de, ¿no? Como poder averiguar qué pasa en el cerebro, digamos, desde adentro, toda esta cuestión. Y me pareció súper loco como poder devolvernos en el tiempo y darnos cuenta que esto no siempre fue así, ¿cierto? Y que en realidad yo siento que más que, o sea, la religión era la excusa para el miedo que sentían ante lo desconocido, ¿cierto? Ante no saber, pues, que nos vamos a encontrar en el interior del cuerpo y todo lo demás. Entonces, esa parte me pareció como súper interesante en cuanto a la profesión del médico, ¿cierto? Y de la autoridad que han tenido hasta hoy, como pues no ha sido fácil. No ha sido fácil como realmente llegar a los avances que se tienen hoy, porque obviamente pues el tema de la medicina también está muy pues por dilemas morales, ¿cierto? O sea, hay muchas restricciones también en cuanto a la moralidad, cuál es el límite, ¿no? Entre la vida y la muerte, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, en fin. Entonces, eso me pareció muy chévere. Rob me pareció un personaje hermoso. Me gustó mucho que tuviese como este toque como fantástico, ¿cierto? Porque es que además estamos pues en la Edad Media donde hay tanta superstición y todo lo demás, con que él tuviera poderes, ¿cierto? Él podía saber cuando alguien se iba a morir y me parece muy chévere porque no es como que eso ya le abre las puertas a todo lado, sino que hay un punto de la novela, ¿no? Donde otro personaje le dice, ah, sí, a mí eso me pasa igual, ¿no? Como que no es que sea súper especial por eso, sino que a mi parecer es como mostrar que realmente el origen o la intención de tener un don así, porque quien se dedique a ser doctor tiene un don, o sea, obviamente tienen que estudiar, tienen que hacer un montón de cosas, pero pues a mi parecer eso sin duda alguna es un don, o sea, uno poder
memorizar todo eso, poder especializarse, poder diagnosticar, ¿no? O sea, eso es impresionante. Entonces me encantó como esa unión, ¿no? Como entre fantasía y pues por supuesto ciencia, y que se muestran muchas partes, digamos, de la medicina, como estas personas en Londres, si no estoy mal, que es cuando él vuelve, que como que la ven solamente como un negocio, ¿cierto? Y es como, pero ¿cuánto vas a cobrar la consulta? Y todo lo que yo decía, pero ¿qué? O sea, estamos hablando del sistema de salud actual, ¿no? Ahorita aquí en Colombia hay noticias, ¿no? Donde estamos endeudados terriblemente, EPS con yo no sé qué, UPC es una vaina así, bueno, yo no entiendo muy bien eso. El caso es que hay una deuda ahí, la gente no la están atendiendo, no hay medicinas, etcétera. Yo decía, o sea, estoy desde la Edad Media con una idea de la medicina no mágica como la que tiene Rob, ¿cierto? De estas ganas de encontrar la cura, porque es que mi mamá se pudo haber salvado si yo supiera cómo haberla tratado, ¿cierto? Y es como una sed de conocimiento para ayudar al otro, y se enfrenta también a estos médicos pues que no ven la medicina de la misma manera. Me parece muy interesante, por ejemplo, cuando llega por allá pues como a tener todas estas, a Persia, ¿no? Con estas clases y que no puede pasar los exámenes porque tiene que saber todas las leyes del judaísmo, ¿no? O sea, cómo se une un poco eso, que claro, era un poco extremista, pero a mí la verdad me encanta esa idea de que la medicina sea completa en el sentido humanista, ¿no? O sea, como que tienen que ser personas antes de tener simplemente conocimientos médicos. Y yo lo veía un poco más por ese lado, ¿no? Porque claro, vemos el contraste con los médicos de Londres, que me imagino que solamente les enseñan a curar, a sacar una muela, a quitar un pie, ¿no? Pero pues donde queda, digamos, la ley moral y humana. Eso me pareció muy interesante. No sé, es un libro que tiene muchísimas cosas, me gustó mucho, la verdad, no me esperaba como una historia que abarcara tanto. Me recordó mucho, por ejemplo, a Julia Navarro con Dispara, yo ya estoy muerto, porque es como este tipo de ficción histórica que ya voy entendiendo cuál es la intención, y es que al personaje le pasa de todo, ¿cierto? Que uno, claro, en la vida real es como no puede ser, o sea, otra guerra, otra cosa, otra pandemia. Creo que ocurren como 2 epidemias y como 3 guerras en el libro. O sea, se atraviesa un montón de hechos históricos, pero claro, ya entiendo que es un tipo de ficción histórica, ¿cierto? Que justo pues busca abarcar la mayor cantidad de tiempo, y por lo tanto pues al protagonista le pasa de todo, ¿no? Es un poco justo el protagonista de esos hechos y el que va llevando la acción. Me pareció interesante. Yo me acuerdo que en Julia Navarro como que me había costado un poco eso, como que no lo sentí tan creíble, como que yo decía, no puede ser que este personaje le pase de todo, ¿no? Pero aquí como que dije, ok, o sea, en esto de abrir mi mente a otra ficción histórica, dije, ok, esto es como algo que se usa dentro del género, ¿no? Un poco pues para poder abarcar varios hechos. Entonces, eso me pareció muy interesante, porque es que podemos ver, tengo acá mis apuntes, Europa medieval, el mundo islámico en Persia, cultura de Oriente y Occidente, Santa Inquisición, estos juicios por Ordalía, que no sabía que se llamaba así, pero era echarlos al agua, ¿cierto? Y que si Dios quería, entonces que se iba a salvar, y yo mismo, pero tampoco, o sea, ¿cómo es eso, no? Exacto, o sea, o sea, unas cosas demasiado fuertes. Y bueno, y todo el tema, por ejemplo, de los monasterios, de la corte, ¿cierto? Me encantó, por ejemplo, o sea, como muchas reflexiones en torno a todas las religiones, como que es un personaje que también como que ve 3 religiones, ¿no? El cristianismo, el judaísmo y el islam. Por ejemplo, en todas encuentra cosas súper interesantes y en todas encuentra falencias. Eso me pareció muy interesante. Y además del islam, por ejemplo, cuando decía, o sea, ustedes pueden tener 7 esposas y aún así son infieles. O sea, los hombres son terribles. ¡Ah! O sea, terrible esto, como así, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas, ¿no? Como que es un personaje que me cayó muy bien, sentí muy creíble que pasara por todo eso. Me gusta mucho como todo el tiempo esta intención, digamos, genuina que tiene de ayudar al otro. No sé, fue un gran libro, pero bueno, me desahogué. Hace rato que había terminado el libro y no lo había podido hablar. Pero bueno, cuéntenos ustedes cómo les fue con la lectura, qué les pareció. Yo sé que Marce debe estar sin ojos con esa maratón extrema de la novela, pero bueno, qué chévere que pues de para eso. O sea, yo siento que uno a veces quiere hacer maratones de ciertos libros y simplemente uno se engancha o no fluye, ¿cierto? Y demás, pero me alegra que bueno, sí lo hayas
logrado terminar y creo que, bueno, tenemos un montón de cosas de las cuales hablar porque es un libro que abarca un montón. No estoy segura, creo que sí hay como una segunda parte que es un poco como Ken Follett en el sentido de que ya no son ellos los protagonistas, sino como los hijos o algo así. Mm, ya no me gusta eso. Como que bueno, no sé si eventualmente como que lo vaya a leer, pero sí me cuesta como un poco, o sea, ya estoy como modo Rob y, y todo lo que le pasa a él, pero sí, muy interesante. Pero bueno, hablemos de en general qué les pareció, qué fue lo que más les gustó, lo que no les gustó también de la obra, y ya comenzamos a hablar de algunos temas puntuales. Marce, cuéntanos tu experiencia maratónica. Hola a todas. Sí, es que, ¿por qué fue? Porque tú pusiste algo el sábado pasado. Eso fue el sábado pasado, en 8 días. Algo pusiste que lo habías terminado, creo, y yo el año pasado, cuando salió eso fue como en noviembre. Yo dije, este libro yo lo quisiera leer porque yo tenía en el radar al autor, pero con otro libro que me lo habían recomendado mucho. Un primo mío que trabaja con judíos de Panamá me ha recomendado mucho uno que se llama El último judío. Entonces yo lo tenía ahí como en el radar y siempre lo tuve como en el radar. Entonces cuando vi que era el mismo autor, yo dije, bueno, Fuera eso el tema, pues me parecía súper chévere. Lo que estaba en contra era que la charla era en 8 días. Entonces yo le dije a Sofi, pues bueno, pues yo lo intento, ya lo descargué, no lo tengo en físico, lo tengo en digital. Yo dije, lo descargué, pucha, cuando veo 775 páginas, lo único sería pausar todas mis otras lecturas. Entonces tengo terriblemente atrasada, ya estaba atrasada en La Guerra y la Paz, ahora estoy peor. Dejé pausado todo. O sea, no, que yo suelo tener, gracias a enseñanzas de Sofi, como diferentes libros pues como para tener un libro para cada mood que uno tiene, ¿no? Y bueno, me concentré en pero es que lo atrapa, o sea, el libro atrapa con todo. Y lo que tú decías ahorita, Sofía, es increíble cómo, obviamente sí se necesitan las 770 páginas en digital, pero sí, bueno, ahorita hablo de lo que no. Para mí fue un 5, pero sí, o sea, es increíble lo que uno aprende, lo que dices. Ahora, creo que de pronto te pasó, Sofi, también, que vamos leyendo y encontramos personajes como Craso, o sea, lo mencionan y mencionan lo que pasó con Craso. Como Alejandro Magno, que hemos tenido ganas de leerlo, mencionan a Aníbal, o sea, mencionan a muchos personajes históricos que hemos conocido por Posteguillo. Entonces es como muy chévere, como que estas últimas lecturas que yo he tenido es como que siempre encuentro algo que hemos visto en los libros de Posteguillo, Cicerón, etcétera. Entonces uno dice, ay, ya sé quién es, ya tengo como conocimiento, lo que tú dices un poco. Y lo otro, pues bueno, yo no sé si sepan, Sofi sí sabe, yo alcancé a estudiar medicina antes entonces pues estoy un poquito como no completamente, pero sí sé algo del tema. Entonces pues es súper interesante saber cómo eran las cosas antes. O sea, esa evolución que ha tenido la medicina hasta ahora, que en este momento todo lo damos por hecho, y yo creo que incluso hay cosas que todavía se desconocen, ¿sí? Que incluso el cuerpo humano sigue siendo una cajita de Pandora en la que todavía hay muchas cosas por explorar, pero si estamos hablando del año 1000, pues obviamente hay muchas cosas desconocidas. Entonces es muy interesante ir leyendo y empezar a ver cómo describen ellos sin saber las palabras, ¿no? Porque cuando está en Inglaterra las describe como bubas al cáncer. Y de ahí la peste bubónica, que son esas bolitas que se forman en el cuerpo. O sea, cómo se le va dando una relación a todo. Y después, por ejemplo, ahorita que lo alcancé a escuchar en la película, que también quiero verla, la enfermedad del costado, que varias personas, el papá de Mari se muere de la enfermedad del costado, la enfermedad del costado, y descubrir que es ese pequeño gusanito, como lo menciona él, que no está en el cerdo, ¿sí? Que por esa cuestión como de lo que tú decías de la prohibición, que si las que han leído Yo Julia, en Yo Julia lo mencionan, ¿te acuerdas, Sofi? Que también está Galeno,
acompañando todo el proceso de Julia, y Galeno en su afán de querer que le den permiso de abrir los cuerpos. O sea, por muchos años, si estamos hablando de Yo, Julia, fue muchos años atrás, por muchos años fue esa prohibición por miedo, por desconocimiento, por muchas cosas, y las personas que sí son ávidas de conocimiento, de querer saber. Entonces, lo que él empieza a hacer a escondidas, empezar a diseccionar lo que pasó con el amigo, la primera vez que metió la mano en un cuerpo y pudo sentir el corazón de su amigo. Y ya después esa curiosidad y empieza él a diseccionar, porque es que es el afán de conocer. O sea, se nota la pasión. A mí me gustó mucho esa última frase del libro, que la leí hace 5 minutos, por eso la tengo acá, porque dice, puede que ya él esté en Escocia con otras cosas, cuidando ovejas, etcétera, pero la pasión siempre lo acompañó. O sea, hasta el final de sus días, la pasión por ayudar al otro. No la pasión, como tú dices, lo que encontró en Londres cuando volvió, que era la pasión por el dinero. Este médico me dio mucha rabia. Incluso lo que yo estaba mencionando todo el día hoy para que el libro fuera perfecto era que pudiera encontrar a alguno de sus hermanos. Yo dije, quiero que el libro tenga, que haya la oportunidad de que encuentre a uno de sus hermanos. Y pues obviamente es una decepción también un poco, porque el hermano también se dejó llevar por algo más allá de la pasión. Se lo dice el otro padre al final, le dice, no me acuerdo bien, pero qué lástima que tu hermano haya preferido quedarse con lo que dicta la religión y no con la emoción de ver a un hermano desaparecido después de mucho tiempo. Entonces ahí muestra como esa diferencia, lo que decías un poco, desde la religión, desde los lugares, porque las áreas rurales son más propensas a aceptar muchas cosas que en las grandes ciudades, y cuando él vuelve a Londres se da cuenta que Londres es una ciudad inmensa. Entonces, tiene muchas cosas. Este libro tiene un montón de cosas, de la parte geográfica, de la parte histórica, de la parte de medicina, de la parte de tradiciones, de la parte de guerra. Esas no me las salté, pero sí las leí un poquito más rápido porque pues yo estaba más interesada como el chisme. Lo del Shah, como el rey de Persia, o sea, amé este libro. No sé si es porque estoy muy alborotada, porque lo tengo acá, lo que tú decías, Sofi, súper reciente, pero es que creo que nunca había entrado a una charla con el libro así acá. Entonces, tengo muchas cosas por decir, pero amé este libro, obviamente tengo muchas ganas. No tanto, estaba mirando los otros libros, no tanto este del chamán, de la trilogía, no, pero el del último judío, ahora sí, ya lo quiero leer, que ese es el que tenía en el radar. Me gustó mucho la forma como escribe. De pronto, hay partes no que sobran, porque sí se entiende que las coloque para contexto, pero se demora mucho en esas partes, tal vez. Entonces uno como que quiere acelerar un poquito la cuestión, pero no, siento que es maravillosamente contado. Y ya, voy a callarme. Ay, no, Marce, la verdad me emociona que lo tengas tan fresco, porque a mí ya se me habían olvidado, pues, o sea, yo lo terminé hace como 1 o 2 semanas. O sea, es que tiene tantas cosas, justo, ¿no? Lo que decías, por eso quiero como que vayamos en orden para que no se nos olvide ninguna, que seguramente ya algunas se me habrán pasado, pero es muy interesante. Por ejemplo, siento que este es un libro que muestra claramente el viaje del héroe, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando él emprende este viaje, que en la película me gusta mucho cómo ya le ha crecido el pelo, ¿no? O sea, como ya, pues justo ha pasado 1 año, ¿no? Haciendo esta caminata hasta allá. Esta culpa que él tiene, por ejemplo, todo el tiempo de Jesús, perdóname, pero me va a pasar por un judío, ¿cierto? Igual también eras judío, tú me entiendes aquí, ¿no? O sea, como toda esa cuestión de la religión. Bueno, ustedes saben que es un poco mi debilidad. Y una cosa que me pasó a mí, que tú lo sabes, Marce, con Ken Follett, ¿cierto? Y los pilares de la tierra, es que yo no me sentía en la Edad Media. Aquí yo sentí todo lo contrario. O sea, yo me sentía en la Edad Media y con la impotencia de la Edad Media, ¿saben? Como, pero gente, abran esos cuerpos, ¿no? Como ayudemos a avanzar, ¿no? Como todo este tema. Pero claro, vean, yo pensaba tantas cosas, por ejemplo, relacionadas con esto de religión, medicina.
los testigos de Jehová no se hacen transfusiones de sangre, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, o sea, pueden necesitarla y no se la hacen, ¿no? Por un tema religioso. Entonces yo decía, wow, o sea, realmente la religión sí es una cosa como que termina influyendo demasiado y me parece muy impactante en esta historia como, digamos, que lo atraviesa él de muchas formas, ¿no? Porque es un personaje que, lo que les decía, literalmente pasa por todas las religiones y es esa sensibilidad que él tiene de no llegar a imponerse porque, bueno, no puede, ¿cierto? Y eso es lo que esa debilidad que él tiene de ser cristiano, de ser de otro territorio, o sea, hemos hablado de esto, por ejemplo, en temas de conquista y de colonización, ¿cierto? Que casi siempre, o bueno, los procesos que hemos visto han sido una cosa como súper violenta, yo vengo, impongo mis ideales, ¿no? Y ver a un personaje se camufló también como judío, que se acuerdan de este personaje que quería ahora demandarlo porque creía que se había robado a la esposa, que porque no puede ser que una esposa cristiana esté con uno de estos, ¿no? Entonces, eso, o sea, se camufló también que ya era como, no, pero yo soy cristiano, ya después cuando necesitaba ser cristiano, ¿no? O sea, como que era una cosa además no de hipocresía o de que él quisiera como no ser él, sino para sobrevivir literalmente, ¿no? Y me gusta mucho, que a mí me impactó demasiado esa escena, cuando él llega a Persia, ¿cierto? Se presenta para estudiar y le dicen, bueno, pero a ti, ¿quién te recomendó? Nadie. ¿Qué has estudiado? Nada. Porque, o sea, ¿qué sabes de esto? No, pues yo he sido barbero. Y ya, ¿no? O sea, como que absolutamente nada. Y claro, él tiene este ego de, obviamente me van a aceptar, yo tengo un don, ¿no? O sea, yo sé cuando la gente se va a morir, o sea, yo soy una persona demasiado pro. Y llega y se da cuenta que a mí, o sea, es injusto, ¿no? Pero es un poco la juventud, ¿no? O sea, uno pensar que yo soy lo más pro, lo más guau, tal, y chocarse con que no, eso no importa, hay muchos más como tú también, ¿no? Tranquilo. No, no es como que sea significativo esa golpiza que le dan, ¿cierto? Ahí cuando quiere intentar entrar, o sea, cómo se enfrenta realmente y se da cuenta que no puede, o sea, es un proceso también humano en el sentido de que pues no puede simplemente pretender llegar y ya, y que todo el mundo lo va a recibir y que te estábamos esperando porque no es así, ¿no? Entonces, no sé, como que como personaje me pareció maravilloso, o sea, yo quisiera tener ese poder de adaptación, yo creo que yo no sería capaz, o sea, de hecho la esposa nunca pudo, ¿no? La esposa nunca quiso aprender el idioma, se le dificultaba mucho, todo el tiempo ya estaba diciendo, ¿cuándo nos vamos a ir de acá? O sea, ya suficiente, ya aprendiste lo que tenías que aprender, devolvámonos, ¿no? O sea, como que ella realmente nunca se adaptó fácilmente, lo hizo pues por amor, digamos, por estar ahí con él, pero era muy difícil para ella, ¿no? Entonces a mí me parece muy impresionante que Rob sea una persona tan adaptable, no sé cómo se dice, y realmente sea capaz de esto, ¿no? Como de tener toda esta conexión, no solamente con los lugares, sino con las religiones, con las personas que están ahí, con los idiomas, porque además aprende idiomas súper fácil, ¿cierto? Al final esto que quiere hacer de traducir las cosas que él ha aprendido y que dice, no, pues esto no lo van a poder leer acá, ¿cierto? Y logra aprenderse el idioma por traducir eso. No, o sea, la verdad, como súper interesante y nuevamente todo pues motivado por querer ayudar, ¿no? O sea, por querer hacer algo más. Me parece muy lindo y no se siente un personaje idealista, no se siente un personaje fingido, ¿no? Como, ay, todo le sale bien, no, le salen muchas cosas mal, ¿no? Y la embarra en muchos momentos. Entonces siento que sí, que ese viaje del héroe es supremamente interesante. Alexa, cuéntanos. A mí lo que me llama la atención es que uno tiene que ser muy observador para poder como entregar tantos detalles de una época que no tenemos muchas historias o no tenemos como muchas fuentes o como forma de contrastar. Entonces me parece que la investigación que hizo el autor o el escritor para hacer este libro fue muy grande. O sea, porque uno no escribe por escribir, uno escribe, pues, o al menos yo siento que este libro lo escribió, pero estando muy seguro de sus fuentes. Y por eso es que uno lo siente como creíble, y que uno
como que disfruta y se mete en la película. Me parece muy, ¿cómo se dice? Muy bueno que nos enseñen esas cosas, como, pues porque normalmente uno no lee este tipo de literatura. Entonces, en los clubes uno aprende como a ver ese tipo de escritura. Me gustó mucho. Y eso que apenas estoy empezando a leerlo. Sí, no, Alexa, te va a encantar porque además eso que dices es cierto, o sea, no hay manera en la que una persona pueda escribir algo así si no ha pasado mucho tiempo investigando, o sea, se Exacto. nota y además logra realmente, pues, hacer una novela, ¿no? Que eso también es a lo que hemos hablado. No sabía que este libro era una trilogía, o sea, Sí. hoy me he enterado de 2 libros que son trilogía, este y otro libro que también leí, que también es como grueso, también es ficción histórica y bueno, creo que voy a tener que leerlos también. Sí, a mí lo que me gusta de este libro es que, o sea, se puede leer independiente, ¿no? Como que si tienes curiosidad, puedes por leer los siguientes, está perfecto, pero realmente la historia de Rob, pues cierra aquí, ¿no? O sea, como que no es o sea, como una trilogía como tal por el personaje, sino pues porque se sigue profundizando en este mundo, ¿no? Que fue lo que nos pasó muy similar con La Catedral del Mar, Marce, que yo creo que te puede gustar mucho también ese libro, también otro libro gordo, que también es una trilogía, pero igual cierra perfecto ahí, y también es sobre Edad Media. Entonces, este año, bueno, el año pasado, me arriesgué con libritos como más de ficción histórica de otro lado, o desde otra visión, y justo, ¿no? Como que es muy interesante este particularmente, porque claro, el de la catedral era más como en España, ¿cierto? En la construcción de una catedral, o sea, estaba muy relacionado también particularmente con la religión católica y todo lo demás. Ver también la situación de las mujeres, todo esto, pero acá es muy claro, digamos, el tema del médico, o sea, que nunca se pierde, a pesar de que nos hablan de religión, de historia, de todas las cosas que nos hablan, el tema de la medicina es el motor de la historia, ¿no? Al punto de que, pues hay unas escenas, ay, no, asquerosas, yo, la verdad, sí, o sea, no podría hacer nada relacionado con la medicina, a mí todo me da asco, impresión, entonces como que me cuesta mucho, la verdad, sí me cuesta mucho. Entonces, leer las escenas ahí, ustedes no saben, a mí el corazón se me estremecía, yo decía, no, ¿cómo le vas a tocar el corazón, guácala? Y además que todo era como tan artesanal. O sea, esa escena de la película donde le serrucha el pie, yo decía, no, pero eso, o sea, impresionante. Mi esposo, él dice que si él hubiese podido estudiar medicina, lo hubiese hecho, o sea, él se ha visto House 20 veces y le encanta todo lo que está relacionado, o sea, él es un poquito hipocondriaco, entonces cada vez que le duele algo, ya él se autodiagnostica y todo el tema, o sea, le encanta todo ese tema de la medicina, y yo le digo, no, o sea, yo no, y además él es barbero, no, el barbero del libro, por supuesto, pero él me dice, mira, o sea, en la Edad Media sí que pudo haber sido, ¿no? Médico de esta manera, fue una coincidencia muy bonita y muy extraña, porque además, bueno, sí se terminó la película, yo la comencé a ver con él, pero me quedé dormida, no porque la película esté mala, sino porque yo soy muy mala viendo películas, y le gustó, o sea, fue como, vea qué interesante, ¿no? Entonces, como que todo eso me llama mucho la atención, pero sí, sin duda alguna es un libro que tiene mucha investigación y que además como que no pierde el foco, o sea, como que uno fácilmente vuelve, ¿cierto? A mí sí, por momentos, yo decía, uy, esto ya le está metiendo como demasiada historia, ¿cierto? Porque lo que les decía de otra epidemia, que realmente como que no habían pérdidas significativas, o sea, el personaje principal no se contagia o algo así, ¿no? Sino que era como por mostrar la situación, ¿sí? Entonces, como que por momentos yo decía, esto ya está como un poco repetitivo. El tema, digamos, de las guerras también me gusta mucho, que hay una parte donde él menciona, ¿no? Como estoy cansado de ver tanta muerte, ¿no? Siendo médico. Eso me parece como súper valioso porque toda la vida trabajando para poder sanar a la gente y darse cuenta que la guerra pues es un matadero terrible, ¿cierto? O sea, donde realmente no hay como una razón, digamos, de ser relacionada con eso, muy impresionante. Pero sí, sin duda alguna una investigación.
pero además este tema de que lo pudo convertir en novela, ¿no? Porque es que eso es lo difícil. Yo digo, yo podría tener en mis manos pues la mejor investigación, pero que eso sea una novela como tal, de engancharte, de personajes, eso es otra cosa. O sea, es muy distinto pasar de la investigación a que eso no sea simplemente un libro de historia, sino que realmente pues se convierta en una novela, ¿no? Entonces, eso me pareció, la verdad, súper, súper interesante. Aleja, tú que estás metida en todo ese mundo, y cuéntanos qué te pareció. Hola, chicas. A mí de verdad me encantó la historia, me súper enganché. Y lo que más me gustó también, bueno, me encanta la forma de hacer esa interrelación entre todas las religiones. Pero él también es como que es un personaje muy simpático porque él tuvo un gran amigo judío que fue Mirdin, que bueno, con quien él finalmente le confió toda su verdad. Entonces, bueno, me gusta también esa parte humana, o sea, dentro de toda la crudeza de la Edad Media, porque la verdad que es así. Y también me hizo acordar a la Catedral del Mar, que creo que sí te va a gustar un montón, Marce, porque de verdad que te cuenta la crudeza que vivía la mujer en ese momento, o sea, y todas las personas pobres en definitiva. Pero este libro me enganchó un montón, creo que también por el hecho de la parte médica, y me encantó la forma, porque él tuvo un enganche también con el maestro, con Encina, era como su favorito. Es como que él supo relacionarse con las personas que debía relacionarse en cada momento. También me encantó esa parte de la historia y cómo se la jugó para pasar por judío, ocultando muchas cosas. También está esto de que, como decía Alexa, que está súper interesante cómo lo investigó, porque habla de los ayunos de los musulmanes, habla de los ayunos de los judíos, entonces como que estaba todo súper registrado para la ley para cada religión. Así que me encantó, me encantó. No sabía tampoco que tenía continuación, que tenía trilogía. La verdad que me tienta muchísimo. Me pasó lo mismo con la Catedral del Mar y la verdad que no me hice tiempo para leer Los Herederos de la Tierra porque son tan grandes, son tan gordos que bueno, y hay otras lecturas y bueno, y siempre digo, bueno, enero, que tengo siempre un mes más tranqui, pero bueno, al final nunca la termino. No sé, deberíamos hacer una zona de sagas. Pero sí, me encantó, chicas. Sí, muy buena elección. Sí, ahí sí, todo el mérito para quien propuso este libro, no tengo ni idea quién fue, pero sí, como que a mí también, o sea, yo tengo por ahí la tercera parte de la Catedral del Mar, y por ejemplo de Ken Follett tengo comenzada la trilogía de The Century, que es Primera, Segunda Guerra Mundial, y hay otro hecho por ahí. Me falta terminarla, o sea, no la he terminado y está buena, pero es lo que tú dices, como tan largos, ay Dios, es difícil darle como el espacio, pero la Guerra Fría, eso, Marce. Está muy interesante. Yo por ahí voy a ver si los avanzo de pronto en audiolibro, pero es que nunca le saco tiempo, pero sí, muy interesante. Mira que la Catedral del Mar, ya que, claro, es que digamos que la tenemos muy reciente, ¿cierto? En cuanto a lectura, pero además pues también está en la Edad Media, ¿no? O sea, es muy interesante como un poco pegarlas en el sentido de que estamos viviendo lo mismo, pero en dos países, bueno, y continentes distintos, ¿no? Y me parece muy interesante porque, por ejemplo, el tema de los musulmanes en cuanto a la mujer, pues uno dice, no, eso es terrible, ¿no? O sea, ser mujer allá es una cosa horrible, todo lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en Palestina, todo lo demás, pero en el catolicismo no ha sido mejor, ¿saben? O sea, como que siento que eso es algo súper interesante de este libro, y es que no es una cosa, digamos, que evada la religión o que los haga peores personas. O sea, la religión está porque es que siempre va a estar, o sea, no hay manera en la que la espiritualidad no forme parte de la vida, no menos en un contexto de Edad Media. Pero podemos ver las visiones positivas y negativas del asunto por las personas, por los personajes, ¿no? Este amigo que tú mencionabas, que es el amigo judío, claro, o sea, ahí está este amigo que descubre, ¿no? Todo lo que está pasando, que comete un delito,
¿no? Como protegiendo su secreto, pero aún así es capaz de ser flexible, ¿cierto? De ser flexible con sus creencias, además, claro, digamos, judías súper estrictas, ¿cierto? Porque es impresionante. Y por amistad, por amor, logra como pues superponerse, sobreponerse a eso, y eso me parece como súper interesante, ¿no? Entonces sí, como que siento que es muy hermoso como esa unión, digamos, ahí inesperada que se hace del asunto. Seguramente Marce tendrá algunas referencias con los pilares de la tierra también. Yo la verdad olvidé ese libro, entonces no me acuerdo de nada, ¿no? Pero con la catedral sí que puedo como pensar en que es muy interesante, como que justo no habla nada de medicina ni nada, pero por ejemplo, en la catedral tenemos esta escena donde una mujer es infiel, ¿cierto? Y la pida. Entonces es una cosa, ¿no? Como horrorosa, ¿cierto? En serio, cómo se trata todo esto. Entonces sí, es muy interesante por ese lado. Me gustaría, ya le doy la palabra a Marce, pero para que lo vayamos pensando, hablar un poquito de la ambientación del libro. ¿Cuáles fueron esas cosas que las hicieron sentir en la Edad Media, ¿no? O sea, puntualmente una escena, una descripción, alguna práctica que uno dice, uy, menos mal, ya superamos esa etapa horrorosa, ¿no? Porque realmente la Edad Media a mí me parece que, uy, no, o sea, es de los periodos en serio más oscuros que hemos tenido como humanidad, o sea, qué horrible todo lo que pasaba ahí, estar en serio en una oscuridad, o sea, me parece muy fuerte. Entonces, pensar como en esas escenas, en esas frases, en esos momentos, en esos personajes que las hicieron sentir realmente en la Edad Media, porque claro, tenemos pues una descripción de que andan en carretas, que para llegar a Persia se necesita un año, ¿no? Entonces eso ya es como, está demasiado lejos. Hoy en día no, ¿cierto? O sea, cogemos un avión y por ahí, no sé cuánto se demora uno llegar a Persia, por ahí 30 horas o algo así, bueno, en un avión, ¿cierto? Pero se puede, o sea, no es un año, no es un año caminando, ¿no? O sea, es mucho más sencillo ese tipo de cosas, ¿cierto? Que es como, yo no lo había pensado, ¿no? Como que impresión, como en serio viajar era como una cosa de vida, muerte y demás. Entonces me gustaría como que pensáramos en esas cosas que nos hicieron sentir en la Edad Media. Pero bueno, antes, Marce, cuéntanos tus comentarios. No, es que con respecto a lo que estaban diciendo, y Aleja lo dijo, y tú también, Sofía, sobre la capacidad del autor de hablar de las tres religiones, pero sin menospreciar una ni sobresaltar otra. Y estaba viendo que Noah Gordon es judío, es de origen judío. Entonces, creo que le hubiera quedado muy fácil inclinar su balanza hacia ese lado, ¿sí? Pero lo hace muy equitativamente. De hecho, su personaje principal no es judío, o sea, sí se hace pasar por judío, pero siempre está resaltando y recordando que sus orígenes y sus creencias, ¿sí? Cuando bautizan al niño, que lo bautizan por el rito judío, pero internamente allá con Mari, con su esposa, diciendo, te bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tu nombre será tal. O sea, siempre tiene, digamos que como autor hubiera sido muy fácil para él inclinar su balanza hacia el lado judío y no lo hizo. Entonces, porque Karim, el otro amigo, es musulmán y también muestra todas las cosas bonitas que tenía esa religión desde el punto de vista de Karim. Entonces, o sea, esa capacidad de hablar no hace que uno incline su balanza, ay, no, es que los judíos son lo máximo. No, ¿sí? Es muy, muy imparcial en ese sentido. Y de una vez, pues, para contestar tu pregunta, yo creo que yo me sentí en la Edad Media por la cantidad de referentes históricos que hay. Es que están hablando de todo lo que pasaba en la época. Entonces, hablaron de la peste, hablaron de las cruzadas, hablaron de las guerras religiosas, de personajes, ¿sí? Y obviamente sí, las prácticas, la comida, hablan mucho de las gachas, ¿no? Las gachas que son como las gachas las supe por Posteguillo, es que Posteguillo es nuestro referente, que es avena, los copitos de avena, creo. Entonces, Londres, la descripción de Londres, de las calles de Londres con la suciedad, con las diferentes, el establo, el olor, que una mujer tenga que tener su hijo en un establo al lado de del popó de las yeguas.
las prácticas rarísimas de el muñón, si le quitaban a alguien, tener que hacer los emplastes, se llaman, con heces, con boñiga, ¿sí? Eso obviamente lo hace sentir a uno, y más, pues desde el punto de vista médico, mucho más, porque pues uno no se imagina lo que, digamos, esa falta de asepsia que había en las cosas. Uno dice, oiga, mira, otra cosa, al final él sale con sus 2 hijos a recorrer los campos, cuando están ya al final, y empieza a decirles, esta semilla es para tal, esta matica es para tal. Entonces, mirad qué bonito también, porque es como esa unión que se ha perdido mucho, porque la medicina tradicional o la medicina de ahora, como es que no quiero utilizar la palabra, como que desestima mucho la medicina natural. Aquí no. Aquí él empieza es por eso. Entonces tiene mucho conocimiento, y todo lo que pasaron en todos esos años que estuvo viajando, mucho conocimiento. Entonces eso no, y uno dice, cómo la gente, sí, había muchos que morían, pero había muchas personas que podían sobrevivir a muchas enfermedades a partir de esas maticas, los remedios caseros de las abuelas. Esas cosas sirven, que la menta para tal cosa, que el jengibre para tal cosa. Entonces yo creo que también es esa tradición un poco. Sí, total, Marce. Mira que a mí lo que me gustó mucho de este libro es como por este viaje que hace el protagonista, vemos que Europa no es el centro del mundo, o sea, que hubo un momento donde fue el tercer mundo de allá. Saben que nosotros como latinoamericanos es como, no, Europa, wow, ¿no? Y como allá es como, esto es lo más evolucionado, ¿no? O sea, en esta época los evolucionados era todo este mundo persa que no conocemos. O sea, a mí incluso, y esto lo hablábamos en algún libro, donde se mencionaba Japón, creo que justo es un libro de Posteguillo donde se habla de China, ¿no? Uno de Trajano. Que era como el desconocimiento tan bárbaro que tenemos de esos continentes, ¿no? O sea, de todo el asiático y el mundo persa, ¿no? A mí la verdad me parece extrañísimo, como que en mis oídos resuena la música de ellos que me parece rara, ¿no? Como que ha sido pues una cosa mucho más de tener esta cultura pues europea, ¿cierto? Y como verlos a ellos como referente, y vean cómo el autor nos muestra que, bueno, primero no siempre fue así, ¿cierto? Y que en realidad mientras ellos estaban detenidos en la Edad Media, teníamos esta otra parte gigante que estaban teniendo unos avances en medicina impresionantes, ¿no? Y porque esto no lo sabemos, o sea, me parece muy impresionante, ¿no? Como nuestra visión como que se ha acortado tanto a, wow, no, lo que ha hecho Europa, ¿no? Que realmente de Europa, ¿qué sabemos? Primera y Segunda Guerra Mundial. Saben, como que se han ido a la guerra todo el tiempo, o sea, pero ¿por qué lo seguimos viendo pues como si fuera lo más guau? Cuando vean, por ejemplo, en este tiempo, que una cosa que a mí me hace sentir mucho en la Edad Media era la poca higiene que había. O sea, dicen los europeos respecto a nosotros, yo tuve una profe que era francesa, entonces en una clase le decían, profe, ¿es verdad que ustedes no se bañan? Un compañero. Y la profe decía, no, yo siento que es que ustedes en Latinoamérica son súper piquis, como canzones con los olores. Y es verdad, ¿no? O sea, yo siento que acá todo el mundo tiene perfumes, todo el mundo se baña todos los días, espero, ¿no? Hasta gente 2 veces al día, o sea, como que sí somos con el tema de los olores, sobre todo, como muy, ¿no? Que pues en Europa no. Tanto que mucha gente que ha ido por allá dicen que pues huele a chucha muchos lugares, ¿cierto? Y a mí eso me hacía recordar mucho, no sé si se acuerdan de una escena donde están yendo a la guerra y ellos están yendo obviamente como los médicos de la guerra y le piden a los soldados que dejen de hacer popó y chichi en el campamento. O sea, algo tan básico, ¿cierto? Como, por favor, abran un huequito y entierren esa mierda literalmente debajo, ¿no? O sea, no sean tan puercos, tan cochinos. Y eso, o sea, ¿ustedes creen hoy en día hay sanciones porque la gente, bueno, los hombres sobre todo, orinen en la calle, ¿cierto? O sea, hoy en día a ese nivel, yo digo, menos mal vivimos hoy en día. Vean que yo una vez vi
un videíto que hablaba de cómo olía la Edad Media, o como, sí, como la antigüedad, y la gente no se bañaba, ¿no? O sea, como todo ese tema que a mí me como desencantó un poquito, por ejemplo, de Outlander, porque yo decía, entonces, ¿cómo huele Jamie? Huele a feo, ay, no. No, como no puede ser, no se bañan. Entonces, toda esa parte, claro que yo genuinamente, o sea, es que a mí me da un poquito de asco, pero tampoco es que yo sea la que más se bañe, ¿no? Y como la más cansona, entonces, tampoco, o sea, normal, creo yo, opino yo. Eh, pero digamos que esa parte de o sea, era una historia que, por ejemplo, en esa escena que les digo, donde es como los médicos diciendo, ¿será que por favor pueden abrir un huequito, hacen ahí, lo tapan, o sea, no caguen ahí delante de todo el mundo? Yo decía, pero ¿cómo así? O sea, eso no es como obvio, ¿no? O sea, qué pena, qué pena. Y claro, uno ve, por ejemplo, en ese video, que les digo, que bueno, lo voy a buscar por si ustedes lo quieren ver, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, habían baños comunitarios, ¿cierto? O sea, la gente iba al baño a cerrar negocios, o sea, estaba uno sentado enfrente del otro cagando mientras cerraban negocios. Yo digo, menos mal ya no estamos en esa época. La verdad es que sí me causa mucho asco. Exacto, entonces como que toda esa parte yo decía, qué fuerte. Y claro, ahí un poco sabemos por qué tenían tantas pandemias, ¿cierto? Que sí es verdad que pues era por el tema de ratas, de animales y todo esto, pero pues principalmente era porque es gente que no tenía higiene, o sea, que dejaba crecer las bacterias y los virus de una manera muy impresionante. Y eso me parece como muy chévere, y además cómo se ve la medicina como algo que puede mejorar la vida de las personas, ¿cierto? Hoy en día, no sé cuál sea, esa es otra pregunta que les tenía, cuál sea la relación personal de ustedes con la medicina. Yo la verdad es que evito al máximo, esto lo hablamos en alguna otra charla, creo que fue el de una educación de Tara Westover, que los papás no las llevaban al médico, que yo ahí les decía que yo tampoco confío en la medicina. Yo odio ir al médico, si puedo evitar tomar pastas, evito, o sea, no como que me puedo aguantar el dolor al max, o sea, si tomo una pasta es porque ya estoy como en las últimas. Eh, no, o sea, siento que si nos matan a través de las medicinas, siento que no es algo que esté pensado para nosotros realmente, sino para hacer plata y para tenernos enfermos y seguir vendiendo pastas. O sea, soy conspiranoica en el tema de la medicina. Entonces, un poco, claro, ver todo esto de una medicina más direccionada a hacer calidad de vida, ¿no? O sea, cuando él llega, creo que también es en Londres, donde son los médicos los que están diciendo, oigan, tenemos que tener un mejor sistema de saneamiento, ¿cierto? Donde vamos a echar los desechos, no se pueden botar los orines por los balcones, por favor, eso genera bacterias, ¿no? O sea, como todo esto, yo decía que, o sea, esa es la función de la medicina, hacer que las vidas de las personas sean mejores, decirles con el conocimiento que tengo de que existen bacterias, microorganismos y cosas así, pues hacerlo mejor, ¿no? A mí me gusta mucho un doctor ahorita, que es el doctor Jaramillo, que no sé si ustedes lo han visto, ¿cierto? Él tiene muchos videos que a veces como que me agota verlos porque todo está mal en el mundo y es como, pero entonces, ¿qué? ¿Cómo? O sea, como que me genera un poquito de frustración, pero al mismo tiempo él habla mucho de la medicina funcional, ¿cierto? Y él habla de que en qué momento, ¿no? Como que, por ejemplo, el tema mental se separó del cuerpo y todo lo demás, bueno, que me parece una manera de ver la medicina muy interesante y que realmente es así, ¿no? Hasta hoy estamos hablando que si tú te estresas mucho te da dolor de estómago, ¿no? O sea, que todo está conectado, que está conectado a tu salud mental con tu salud física. Entonces, como que eso me parece que es un avance, como que estamos saliendo de la Edad Media moderna, de la medicina donde todo es acetaminofén, pastas, ¿no? Y es como, bueno, espérate, ¿qué plantas existen, no? O sea, volvamos a la medicina ancestral. Tal vez esa cosa que tengas la panza hinchada es porque estás con mucho estrés, ¿no? O sea, como comenzar a ver otras cosas que no están solamente relacionadas a medicar, medicinas que me curan el dolor de estómago, pero me dan dolor de cabeza, me curan el dolor de cabeza, pero después me duele el brazo, ¿no? O sea, como que, no sé si estoy hablando bobadas, yo sé que Aleja sabe mucho más de esto, pero es que no confío en los médicos. O sea, como que yo digo, no, esa gente no tienen además consultas de 20 minutos y ya sabes todo, ay no, o sea, como que me parece que el sistema de salud es, bueno, particularmente acá, a mí me ha ido bien en general, creo que es porque no voy tanto, hay cosas como muy específicas, pero
pero me cuesta, o sea, me cuesta mucho y por eso como esta perspectiva de Rob me daba como esperanza, ¿saben? Como que yo decía, ojalá pues estén este tipo de médicos hoy en día que ven la medicina realmente como una manera de mejorar la vida de las personas, de que los niños no pierdan a sus mamás, ¿cierto? Que es, digamos, el primer trauma que tiene Rob, ¿cierto? Y es que él pierde a su mamá porque nadie la cura, ¿no? De hecho, el padre este que le está, ya la mató, ¿cierto? No deja ni siquiera que la revisen, nada, ¿no? Y pues ese es el primer trauma que él tiene que lo motiva pues a hacer todo lo demás, ¿no? Entonces esa evolución de la medicina me parece interesantísima y por eso, por el tema de la higiene, agradezco no estar en la Edad Media porque qué asco. Alexa, cuéntanos. Sí, a mí me gusta mucho la Edad Media, pero es que, uy, sí, en esa época no había como mucha sed. Entonces, sí, lo que dice Marcela, hubo como oscurantismo, pero fue para Occidente, no para Oriente. Oriente aprendió muchísimo durante esa época, incluso fue potencia, lo que conocemos en ese momento como Irak. En ese momento Persia, China, eran potencias y Europa estaba por allá relegada. Por eso como que me sentí como en esa época. Pero yo creo que yo no hubiera sido capaz de vivir en esos tiempos. Y, por ejemplo, me he acordado mucho de una educación, no sé por qué, como que lo relaciono, de pronto por la parte médica, porque como ellos, o no tanto la parte médica, sino la religión les impedía como tener mucho contacto con los médicos, entonces como que me recordó ese libro. Sí, eso también es bien interesante porque ellos eran, no me acuerdo, mormones, ¿cierto? Ellos eran mormones de los últimos días o algo así, ¿cierto? Que era como que ya pensaban que se iba a acabar el mundo mañana. Exacto, ¿no? O sea, como que ese tema que es otro tema que me gustaría que habláramos, de religión-ciencia, ¿cierto? Esta relación que existe, claro, la que vemos en el libro, pero si ustedes creen que igual, pues se ha mantenido hasta nuestros días, ¿no? Como que un poco, a mí me parecía muy interesante este contraste de lo que les decía por ejemplo, ¿no? Como estas ideas tan rígidas que tenía la religión y que afectaba pues a todos los ámbitos de la vida y particularmente aquí lo vemos en la medicina, ¿cierto? Por ejemplo, que no puede estudiar si no finge ser judío, ¿cierto? Que no puede pasar los exámenes de medicina si no se sabe las leyes del Corán. Qué pobrecito, ¿cierto? O sea, él diciendo, ya sé todo, pero no me logro aprender estas pinches leyes, ¿cierto? Voy a perder, o sea, en el tema de conducta y todo lo demás, o sea, era muy importante, digamos, la ley en ese aspecto, que por un momento esta explicación que le da el médico mayor, ¿no? Es que un médico no solamente sabe sanar, sino tiene que saber de todo, ¿cierto? Entonces tengan que leer, pues, de absolutamente todo. A mí esa idea me parece muy interesante porque yo sí siento que pues al final es algo que tiene que ser completo, ¿no? Por ejemplo, yo no entendía muy bien esta estructura de las universidades, de tener facultad de medicina, facultad de humanidades, facultad, ¿saben? Como que no entendía muy bien esa división y es muy interesante cómo las agrupan, ¿no? Entonces, en la facultad de humanidades estamos, pues obviamente, ¿no? Literatura, comunicación social, por ahí metieron ya marketing y todo esto, derecho, por supuesto, pero la facultad de las ciencias naturales es otra, ¿cierto? Y no ve materias relacionadas con las personas, o sea, con humanidades, ¿cierto? Con conocer al otro. No sé si les enseñan esta historia de la medicina, que les enseñan, ¿cierto? O sea, como un poco esta idea de que esta vaina es para la gente, ¿no? Yo hay una persona que yo admiro mucho, ustedes saben que yo estoy estudiando teología y uno de los profes que tuvimos es un médico que se encarga o sea, tiene como una especialización que muy pocos médicos tienen aquí en Colombia,
y es relacionada con el dolor. Entonces a él le llegan pacientes que ya han pasado por todos los especialistas, por todos los médicos, por todos los tratamientos y no han podido saber por qué les duele lo que les duele. Entonces él, por supuesto, es cristiano, ¿no? Lo que les digo, nos estaba dando clases en la escuela de teología, y él contaba esta experiencia y es gente que vive con dolor, o sea, sus pacientes son personas que todo el tiempo tienen dolor y él decía que sus consultas era echar chisme y que a él todo el mundo como que los pacientes afuera estaban bravísimos porque las consultas tenían que ser de media hora, él se demoraba una. Y él decía, la gente quiere que tú la escuches, ¿cierto? Que te sientes, sí, pero ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? No sé, entonces como que terminaban ir hablando y él decía, eso, o sea, ellos salían con menos dolor. Y ya cuando estaban como con la guardia baja, era posible, ¿no? Como intentar revisar, porque es gente que vive con dolor, o sea, está frustrada, nadie ha podido encontrar lo que les duele, ¿cierto? O sea, están como con esta frustración, o sea, debe ser muy duro vivir así, y que alguien diga, ¿y cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿No? O que sea la segunda consulta y se acuerde de que tu hija iba a presentar un examen, ¿cierto? O sea, como la parte humana de ser médico, ¿cierto? Y es que las personas llegan con dolor y no es suficiente decirles, pues tómate esto y ya, chao, ¿no? Esa parte como que me parecía demasiado interesante y ahí es donde yo siento que la religión y la ciencia tienen un match chévere, o sea, donde se ve la religión desde lo humano, por supuesto, pero pues en el libro, digamos que en muchas ocasiones y en todas las religiones, por supuesto, pasa. Por ejemplo, aquí veíamos que lo de que no se pueden abrir cuerpos, eso lo vemos en todas las religiones, ¿cierto? Pero, por ejemplo, que no podían tocar a las mujeres para sanarlas porque no eran sus esposos, ¿cierto? O sea, que no se pudiesen, no, o sea, no las pudiesen diagnosticar ni nada, que porque no me puede tocar otro hombre, ¿no? Y ellos sí pueden tener 7 esposas, o sea, ese tipo de cosas que para mí eso ya no tiene que ver con, o sea, eso es una mala interpretación de la religión o lo que sea que crean, o sea, no veo eso como los acerca más a Dios, que para mí pues es el fin último de lo que, de la religión, ¿no? Y en ese sentido, como que por supuesto, pues es una época oscura, ¿no? Donde no se puede avanzar en absolutamente nada, a pesar de que, bueno, ahí sí que había muchos más avances, digamos, relacionados con medicina y así, pero sí, a mí me parece que esa unión de ciencia y religión es muy interesante cuando realmente se entiende, pues parece el fin último, ¿no? De la religión y es un poco como acercarnos más como seres humanos, o sea, entender que la parte mental, espiritual importa en lo que está pasando en lo físico, pero cuando ya es con estas leyes de no puedo tocarte porque es que eres mujer y no eres mi esposa, ya ahí es como, pero entonces, o sea, ¿cómo la vas a sanar, no? O sea, como que ya eso genera una frustración terrible. Eh, o esto, ¿no? Que tuviese pues que hacer todo esto de ser judío, no otra religión, todo lo demás, que ya se vuelven es como obstáculos para poder avanzar más allá de, no sé, sumar algo positivo a que al fin último también de la medicina y es ayudar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hablemos un poquito, ¿no? Como de esa relación ciencia-religión y particularmente, ¿no? Como si ustedes sí creen que es necesario que los médicos tengan un poquito más de humanidad en su experiencia, ¿no? Porque seguramente ustedes han tenido médicos fantásticos y yo soy la única traumatizada con los médicos, que sé que hay buenos, ¿no? Por supuesto, pero pues, sí, un poco cómo ven ustedes esa relación. Aleja. Adelante. Chicas, bueno, trabajo en una terapia intensiva pediátrica, entonces es a diario esto de ver las diferencias que hay que aceptar, por ejemplo, con los testigos de Jehová, con los grupos gitanos, que ellos no quieren, por ejemplo, nos ha pasado de tener pacientitos gitanitos internados y que sus papás tienen sus horarios para verlos, y lo primero que les interesa ver es si están, cuántas punturas tienen, cuántas veces los han pinchado, a veces necesitan una vía extra para medicación o para lo que sea, y ellos, nosotros notamos que están más preocupados por eso que por la salud del niño, porque le quitan prioridad a la salud del niño poniendo por encima sus creencias. Entonces a veces sí se hace difícil trabajar con eso, pero también tratamos de entender todo, porque vivimos en un mundo en donde todos tenemos distintas creencias y bueno, y hay que aceptar cómo viene todo, qué es lo que está permitido y qué no, y en eso se trata de continuar.
De hecho, en esta semana me ha pasado de tener una bebé de una comunidad menonita. No sé si ustedes tienen comunidades así en Colombia. Son como los Amish. Nosotros tenemos en todo el país y ellos viven como si fuese en la Edad Media o más o antes, digamos, todo con natural, no tienen luz, tienen momentos, o sea, en los lugares de la fábrica, por ejemplo, ellos hacen su comida, manufacturan sus vestimentas, entonces tienen un solo lugar que tienen luz en determinada hora y luego está la luz del sol y la forma natural de vivir, digamos. Entonces, el Estado los va a visitar porque son niños que se tienen que escolarizar, algunas son comunidades muy grandes que tienen que tener documentación, muchos están indocumentados y el hecho de que esta niña que ingresó es 12ª hija y su mamá tiene 35 años. Pero bueno, son formas de vivir y formas, o sea, es tan diverso todo, o sea, trabajo en un hospital del Estado y también trabajo en un privado y ves también la diferencia que hay entre la preparación de las personas en general que pueden tener el acceso a la obra social o a un seguro de salud y el otro en el que no lo tienen y necesitan del Estado. Pero sí, me hicieron acordar de eso. Y volviendo a la pregunta de qué es lo que me llevó a la Edad Media, en un momento, al principio del libro, creo que cuando él estaba en su camino a Isfahán, alguien menciona la escuela de Toledo, y esa escuela también se menciona en Dante. Entonces me acordé en ese momento y me trasladé un poquito a Dante. Y lo que también me relacionaba mucho con la Edad Media son las pestes, las epidemias. Y en un principio también del libro es cuando muere su mamá y los menores quedan completamente desvalidos. Cualquiera podía decidir sobre ellos. O sea, el más grande que se la banca solo y los más pequeños que se los puede ubicar mejor, pero digamos, siempre, digamos, los pobres y los desvalidos quedan en esa época de la Edad Media, quedan como el señor feudal que decidía todo, ¿no? En ese momento es como que hasta un simple vecino podía decidir cómo distribuir los niños. Esas fueron las situaciones que me hicieron volver a la Edad Media, digamos. Y sí, creo que sí, Alexa, creo que sí, en todo Sudamérica están las comunidades. Eh, Me parece que también he visto en Chile, eh, pero bueno, ellos, digamos, tienen esta tendencia de vivir así. Ellos frecuentan mucho el hospital en el que trabajo, porque al menos aquí en mi ciudad ellos elaboran quesos de manera natural que son muy buenos, saborizados, todo con sus productos eh, de manera orgánica, diríamos. Pero ahora, como existen las organizaciones que controlan cómo se manufactura todo, entonces ellos han tenido que adaptarse a las normas, creo que se adaptan a las normas de cada país en el que están, para poder comerciar y para poder seguir adelante. De hecho, la mayoría de los hombres no hablan, de las mujeres no hablan español, hablan su idioma, que es como un flamenco, se llama Plattdeutsch el idioma. Porque justamente hoy estuve hablando con ellos y es algo así como un suizo alemán, pero como un suizo alemán, como un cantonés, algo así, que tampoco suena como alemán cuando los escuchas, pero siempre digamos, el cabeza de familia, que es el hombre, que es el padre, es el que habla español porque es el que comercia con los demás y es como que el que tiene otros derechos. Pero también he visto otras mamás que son jovencitas, bien jovencitas y más atentas, y ellas van aprendiendo, porque por ejemplo, los esposos creen que no hablan y nosotros nos damos cuenta por ciertas cosas que nos dicen que sí hablan. Entonces, bueno, es como un poco de parte de aceptarlos y que ellos traten de adaptarse, porque en esta situación con ellos se casan entre ellos, no se casan ni siquiera uno de esta comunidad de aquí con una comunidad de otra provincia, y entonces eso hace que ellos tengan problemas genéticos, porque se casan con personas de las mismas familias. Pero bueno, un poquito eso como que me toca vivir y lo relaciono con el libro,
pero la verdad que a mí sí me ha encantado. Me ha encantado también la historia de amor, que al final en todo hay una historia de amor, eso también me encantó. Y cómo finalmente él se adapta a todo, porque al final se adapta a vivir en el último lugar al que él quería ir. Y es como que encontró su lugar en el mundo. Es muy impresionante, Aleja, esas situaciones, ¿cierto? Porque, claro, o sea, por un lado está ese tema de mantener las tradiciones, de mantener su cultura, su idioma, lo que ellos son, y tampoco, o sea, muchas veces uno como persona eh, tiene como no sé, como que quiere estar civilizando a todo el mundo, ¿no? Como la manera en la que yo vivo es la correcta, pero pues también, ¿quién dice eso, no? Pero al mismo tiempo, pues es verdad que la ciencia un poco sí dice que si te casas entre familia, pues te dan problemas genéticos, o sea, eso pasa, ¿no? Entonces es fuertísimo, o sea, a mí me parece que el tema cultural, religioso, unido un poco pues a los avances científicos es bien complicado, o sea, realmente sí, por ejemplo, yo les estaba hablando del doctor Jaramillo y él habla mucho de cómo realmente se nos ha metido por los ojos mucha comida que es veneno y se le ha hecho buen marketing, ¿no? O sea, culturalmente, por ejemplo, acá en Colombia, pues es comer así un montón, ¿cierto? Verduras, ¿dónde? ¿No? Es como harina, ¿no? Comamos arroz con papa, con plátano y todo lo demás, ¿no? Esto obviamente relacionado a que es un tema cultural y que tú le digas a una persona, oye, no, eso no es como tan sano, esa vaina choca, cómo así que no? No, sí, así es que comemos acá, o sea, así es mi cultura. Pues eso ahora con la lengua, ahora con decirles cómo vivir, ¿no? Que hablar, o sea, es bien complicado, ¿no? Yo sí siento que pues un poco se trata de que me imagino que habrán muchos médicos como itinerantes también, ¿cierto? Intentando llegar a estas comunidades como con las cosas básicas, pero pues hasta un punto sí hay ciertas cosas de la religión y de la cultura que pues terminan un poco impidiendo, ¿no? Como ayudarles de la manera que es, ¿no? Porque bueno, seguramente tienen cosas también buenas, o sea, es justo lo que vemos en el libro, ¿cierto? Que no es que todo sea malo, no es que su manera de vivir sea la peor, sino que pues hay cosas que se pueden mejorar, pero pues es muy difícil y creo que de este libro me llevó mucho eso, ¿no? Como no esa idea de estar llegando a todos los lugares y diciendo, pues mi manera de vivir es la mejor, sino, pues no, o sea, tengo cosas buenas que seguramente podemos compartir, pero otras cosas que no, ¿no? Y que se puede aprender del otro de una manera muy interesante. Pero claro, me imagino también la frustración y la impotencia, ¿cierto, Aleja? De no hagan más eso, no se casan entre ustedes, ¿no? Y que no, o sea, que no vaya a pasar, ¿no? Porque es una cosa, pues, cultural, ¿no? Bien, bien fuerte. Muchas gracias, Aleja, por compartirnos esas anécdotas reales. Y bueno, estabas diciendo esto de Rob al inicio, ¿no? Cuando pues lo separan de sus hermanos y todo lo demás, que claro, en la película suavizan un montón la relación de él con Barber, pero es una relación súper violenta al inicio, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le da latigazos para que aprenda a hacer los malabares, ¿cierto? Y que en realidad ellos son pues cirqueros, o sea, hacen un show y en el proceso quito un diente y quito un pie, ¿no? Pero pues, y vendo esto, o sea, era como un entramado de un montón de cosas que, claro, es una relación que con el tiempo se va volviendo, digamos, como de amor o, bueno, cariño, pero ese man fue súper violento con él, ¿no? Que a un punto yo decía, ya, o sea, es un niño, déjalo. Entonces ahí es donde yo admiro tanto a Rob, o sea, el chino como que no sé, tenía una capacidad de ver lo bueno, de aprender, ¿cierto? De decir, bueno, si este man me pega durísimo, todo es horrible, pero eso además lo unía mucho más con su mamá, ¿cierto? Porque cada vez que le pasaba eso, era como que él pensaba en la mamá. Y digamos que sí, logra sacar incluso lo bueno, ya no solamente de la religión, de las culturas, sino incluso pues de las personas, ¿no? Como Barber, que a mí la verdad me cayó mal, o sea, yo decía, este chino, o sea, no, ya tú eres un adulto, ¿cómo vas a tratar así a un niño, por favor? Me pareció una relación muy dolorosa y además, pues que a Rob le tocaba asumir, porque si no, ¿qué hacía? ¿No? O sea, se moría de hambre, ¿no? Entonces, pues ahí se ve realmente lo indefenso que él estuvo desde siempre y cómo, no sé, esa capacidad en serio de adaptación es una cosa realmente admirable. ¿Tú qué piensas, Marce? Cuéntanos.
Bueno, no, un poco con respecto a lo que preguntabas hace un rato de nuestra relación con la medicina, yo soy un poco más de medicina tradicional, ¿sí? O sea, yo toda esta parte, de hecho he escuchado a Jaramillo y me da mal genio escucharlo porque entonces lo que tú dijiste que come uno, o sea, le ve, yo feliz comiendo avena y él no, que la avena es mala, yo, ah, no, jodas, yo no, entonces, ¿qué? Em, pero sí soy como más, obviamente por haber estudiado en medicina por mis familiares médicos, soy un poco más de medicina tradicional, pero sí sé y soy consciente que también la medicina es un negocio, ¿m? Porque trabajé en un laboratorio farmacéutico y es un negocio y terrible, o sea, yo quedé muy decepcionada en esa parte porque eh, obviamente es una competencia, como son laboratorios grandes, no sé, Pfizer, bueno, todos estos laboratorios que existen. Entonces, la forma como ellos hacen para que el médico les formule es regalándole cosas a los médicos. ¿Mm? Entonces, ellos les regalan viajes. Doctor, mire, hay tal congreso en Cartagena en abril. Entonces, le damos el congreso a usted, a su esposa, con el hotel, con todo, pero necesito que nos ponga, o sea, que nos formule tantos medicamentos de esta marca. ¿Mm? Y pues obviamente el médico para tener garantizado su congreso con todos los gastos pagos, pues empieza a formular y pues a costa de qué. No sabemos si ese medicamento sí sea mejor. Obviamente como es negocio, entonces está, no sé, allá Angelita es peruana, de Perú, Chile, no sé, México. Aleja es de Argentina. Aleja, Argentina, ok. No sé allá, pero aquí existen los dos tipos de medicamentos. Entonces tú vas a una droguería acá y yo necesito losartán. Entonces, no, te vendo el original, vale 40.000 pesos y el genérico vale 3.000. Entonces, pues obviamente uno dice, ¿qué diferencia hay? El original es marca, no es mal, más. Entonces uno piensa, uno como paciente podría pensar, pues es que el original es mejor o tiene otra. Finalmente es la misma partícula. Lo que lo hace diferente es la marca, ¿no? Entonces, muchos médicos caen en eso de decirle al paciente, no, no puede comprar el losartán genérico, es mejor este. Y convencen al paciente. Entonces ahí está lo que tú decías, Sofía, la parte ética, ¿dónde está? Convencen al paciente de comprar la marca de losartán tal, de tal laboratorio, y así se la formulan. ¿Mm? Y pues bueno, sí, obviamente acá hay personas que tienen para comprarlo, ¿Mm? Pero muchos no. O compran ese medicamento, se quedan un mes sin comer. Entonces ahí uno dice, ahí me decepcioné un poco de la medicina. Cuando yo empecé a trabajar como visitadora médica cuando salí a estudiar medicina, que yo alcancé a hacer, yo les había contado, hasta séptimo, octavo, noveno semestre, y ahí yo me metí a esta parte y yo dije, ¿qué es esto? Entonces, los médicos que uno ha conocido hacen esto, los médicos que tienen consultorios particulares hacen esto, ¿sí? ¿Y quiénes están enriqueciendo? Pues los laboratorios. Entonces, los laboratorios, y entre más tengan plata los laboratorios, pues más gana el médico porque le regalan el balón, porque le regalan el no sé qué, o sea, terrible, esto es un negocio. Entonces, me acordaba ahorita leyendo el libro cuando llega Rob, que ya lo hemos mencionado, a Londres y no puedes cobrar más por la consulta porque entonces no sería competitivo para mí. Entonces, ¿cuánto? Pero ¿cuánto está cobrando? Eso es un montón. No, pero espere, ¿y la gente pobre qué? O sea, Rob en su casa pensaba, la gente que no puede, entonces si yo le quiero bajar, pues, y se ganó de enemigo a este señor. ¿Mm? Y así es, literal es. Entonces, ahorita que estaba Aleja hablando, yo decía y pensaba, entonces, ¿dónde quedó ese juramento hipocrático que les hacen hacer a todos los médicos cuando se gradúan? Y lo estaba buscando, y si ustedes se ponen a chismosear, le han hecho una cantidad de adaptaciones, pero básicamente es lo mismo y es, no voy a anteponer mi beneficio personal frente al del paciente. ¿Mm? Eso no funciona así. Sé que hay muchos médicos, porque también conozco, y bueno, no es por nada, pero mis tíos son médicos, y sé que son muy humanos en ese sentido. O sea, sé que hay, uno trabaja acá, es fisiatra, y muchas veces, pues obviamente tiene su consulta particular también,
porque pues también tienen que ganar, ¿sí? Pero cuando no, y muchas veces los pacientes le decían, venga, doctor, no importa, venga, entre, y yo le hago el examen ya. Entonces yo digo, bueno, todavía creo en la humanidad un poquito, ¿sí? Porque es que hay otros que no. Yo les voy a contar rápidamente una anécdota que yo tuve cuando estaba estudiando que fue terrible para mí. Había un doctor, estábamos en medicina interna y haciendo la ronda, ¿no? Pasando revista por el hospital donde uno entrega al paciente, el médico se va y los otros que llegan y entregan al paciente y dice que cómo está. Entonces, eso fue en el Hospital Santa Clara en Bogotá. Y pues claro, uno llega porque las ínfulas del médico desde chiquiticos los forman, desde que están en la universidad nos forman para ser así. ¿Sí? O sea, yo soy el médico, ¿sí? Entonces, uno pasa con su bata blanca, ¿sí? O sea, sí existe esa partecita de darse las ínfulas de médico porque es el médico y entonces miramos por encima, se miran por encima del hombro a la enfermera y a la instrumentadora porque es el médico. Hay una jerarquía, ¿no? Entonces uno no puede poner al mismo lado a la enfermera. Uno dice, ¿sí? Entonces vamos pasando todos los estudiantes con el médico y entonces llega, que yo me acuerdo mucho que hay un libro que yo leí cuando yo quería estudiar medicina que se llama Doctores, en el que decía, había un estudiante de medicina y decía, ¿cómo se llama el paciente? El médico diciendo, no mentiras, es en Patch Adams, si no lo han visto. El médico presentando al paciente, este es un paciente con y Patch Adams le pregunta, ¿y cómo se llama? ¿Quién? El paciente. No, yo no sé. ¿Cómo se llama el paciente? O sea, dígame el nombre del paciente, ¿dónde está la historia detrás del paciente? ¿Quién es? O sea, sí, eso, el médico enfocado en la enfermedad y lo que le han hecho. Entonces, así fue. Este doctor, con sus ínfulas, este es un paciente que tiene una acidosis metabólica, es decir, tiene mucho ácido en su sangre, si su sangre está mucho más ácida de lo normal. Y tenía una enfermedad hepática, entonces estaba amarillo. Entonces, en términos médicos, pues que todos los que hemos sido pacientes o familiares de pacientes, si uno no entiende, uno queda... Este paciente se le hizo una histerectomía en su jerga y el familiar, ¿qué es esto? O sea, no. Entonces la señora, después de terminar, al paciente hay que hacerle el paciente estaba muy mal. La señora, la esposa, se le acerca y le dice, ay, doctor, qué pena molestarlo, ¿cómo está mi marido? Y este desgraciado ahí le dice, señora, su esposo está como un lulo. Aleja, aquí como un lulo, esa expresión, esa metáfora, es decir, está muy bien. Cuando uno dice está como un lulo es porque está muy bien. Entonces dice, su esposo está como un lulo. Entonces la señora, ¿en serio, doctora? ¡Ay, qué emoción! No me diga. Y le dice, se voltea y dice, sí, amarillo y acidótico. Y se toteó de la risa. Obviamente los otros, muchos de mis compañeros se totearon, yo me quedé, y la señora, ¿y siguió? Esa fue la única explicación que le dio. Entonces uno dice, uy, Dios, qué cosa tan fuerte, qué cosa tan fuerte. Otro caso así rápido, me extiendo mucho. En ginecología, una vez en medicina se le llama cuando el bebecito muere en la panza de la mujer, se le dice óbito, un óbito fetal. Entonces, lo mismo caso, médico con su grupo de estudiantes ahí detrás y todos ahí detrás. Y entonces la señora ahí escuchando. La señora es la paciente del óbito fetal, porque el óbito fetal, no sé qué, entonces el procedimiento para el óbito fetal, y se va. Y la señora se voltea y me dice a mí, me dice, ay, doctora, porque a uno le dicen doctor desde eso, doctora, un favor. Ella ya sabía que se había muerto su hijo, o sea, que su hijo estaba muerto en la barriga. Y ahí, en ese caso, que me parece lo más cruel del mundo, pero se lo dicta la medicina, tienen que hacer igual pasar a la mamá por todo el proceso de parto. Uno diría lo más fácil y lo más rápido es hacer la cesárea porque pues la señora ya sabe que su hijo viene muerto, no la hacen pasar por todo el proceso de parto. Entonces estaba en su proceso de parto con el medicamento y llega y dice, llorando, con los ojos así, las lágrimas, por una pregunta, porque a mi hijo le están diciendo el lobito. El lobito. Ella entendía
el lobito. Entonces ella se imaginó en su cabeza que era que venía aparte de muerto con... Terrible, o sea, hay muchas cosas en ese sentido que uno dice, falta humanidad, muchísima. Ahorita, Sofi, estabas preguntando, ¿será que en medicina les enseñan esto de historia? Por lo menos cuando yo estudié, no. Historia no. Teníamos una materia que era ética médica, pero es de materia de relleno. O sea, no es de las, en todas las universidades hay las materias de relleno, no es la materia. Y yo creo que sí debería ser una materia un poco más esto. O sea, que le enseñen de verdad no perder la humanidad al médico. Así como hay estos dos que les conté, hay muchos otros casos de médicos que sí tienen en su parte muy interna la disposición de servir y de sanar y de conocer y de prepararse muy bien para enfrentar las cosas, pero desafortunadamente la gran mayoría. Y lo otro es que también el servicio, que depende de cada país, pero el servicio médico dado desde las esferas altas, pues hace que sea muy difícil. Lo que tú decías, son 20 minutos o 15 minutos muchas veces para atender a un paciente. Eso pasa también en odontología, porque mi mamá es odontóloga. Y mi mamá dice, en 15 minutos, ¿yo qué le hago? Si aparte hay que llenar una historia clínica completa. Entonces, mientras yo le pregunto al paciente, se me fueron 5 minutos. Mientras le doy la fórmula, se me fueron 5 minutos. Entonces, realmente con mi paciente tengo 10 minutos para examinarlo rápido, fonendo aquí, todo eso, diga 33, ¿le duele? No, no me duele. Ah, no, siga con sus medicamentos. Eso es una cita. Entonces, por más que el médico de pronto tenga la disposición y la pasión, el sistema de salud tampoco lo permite. ¿Sí? Lo de los medicamentos, todo. O sea, muchas cosas. También pienso lo mismo. Ay, qué pena. Yo también pienso lo mismo, pero por ejemplo, me pasa algo muy curioso con mi oftalmólogo. Es por la EPS. Y él parece un psicólogo. O sea, hablamos de todo. Me dice, es que tu problema de los ojos yo creo que viene de acá. Entonces trata de esto a ver si podemos organizar. Y es de la EPS, entonces no sé. Ahí es donde me quedo pensando, ¿es el sistema o es el profesional? No sé. Claro. La verdad, O sea, el sistema hace que muchas, pero si obviamente el médico tiene la pasión y la vocación, va a saltarse lo mismo que un profe. Va a saltarse muchas veces el sistema y lo mismo que cualquier otra profesión, va a saltarse porque está la pasión ahí. Pero sí es triste, es triste. Y leyendo un libro como este y uno diciendo, por todo lo que ha tenido que pasar la medicina y la evolución de la medicina para que sigamos en muchas veces peor aún que en la época de la Edad Media, tenaz. Total, Marce. Y además, claro, yo además pienso de parte de los doctores que les tocan estas jornadas de 24 horas. O sea, eso ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿cómo se te ocurre? O sea, tú estudias, o sea, ¿quién hace eso? ¿No? O sea, quien controla los hospitales es un administrador de empresas, no es un médico. O sea, ¿a quién se le ocurre tener a una persona trabajando 36 horas o sea, no saben que si no duermen se les reduce la calidad de vida? ¿Cómo vas a tener una sonrisa a la hora 35? Parce, o sea, tampoco. O sea, esa parte me parece inhumana y que, por ejemplo, un médico que yo sí le tengo mucho aprecio, que él ni siquiera conoce mi existencia, fue el que le salvó la vida a mi mamá. Porque ella cuando tuvo a Emily, eso fue terrible, ya le hicieron transfusión de sangre, durísimo, y él estuvo como todas las horas que duró el parto, muchísimo tiempo, y es un viejito. Yo decía, Dios mío, qué impresionante realmente como, o sea, también lo que tú estás diciendo, Marce, el sistema, ¿no? Primero, estudiar medicina es carísimo. Yo estoy segura que hay mucha gente con el don de Rob, o sea, que tiene un don para poder hacer esto y no tiene la plata. O sea, no tiene plata con que estudiar medicina. Primero eso. Claro, no hay suficientes médicos porque es que además esa cosa es una cosa elitista, ¿cierto? Como de, wow. Entonces, si no tenemos suficientes, ¿cómo van a hacer las rondas? ¿No? ¿Cómo nos vamos a sustituir si no hay suficientes médicos? No les pagan bien, ¿no? O sea, lo que estamos hablando del tiempo es así. O sea, hay tantas cosas que están mal también en ver la medicina como un negocio. O sea, yo siento que ahí es donde radica todo, cuando la medicina no es un negocio, la medicina está para que la gente pues pueda entender qué le está pasando, qué le duele, como así, ¿no? Yo recuerdo mucho y es que, claro, es que yo
he escuchado cosas terribles de los médicos, porque a mí, en lo personal, la verdad no me ha pasado nada grave. Lo que les digo, tampoco es como que vaya mucho al médico, tanto que me regañan, me dicen como, pero usted, ¿por qué no se ha hecho? Y yo, ¿por qué no? Porque no me han dado cita. Pero bueno, en fin, eso ya es una irresponsabilidad mía. Pero, por ejemplo, ya que estabas hablando, Marce, pues, del parto, pues que no resultó, a mi tía tuvo un parto horrible, Marce, con esto de tener practicantes que la estaban viendo con las patas abiertas mientras tenía su bebé, porque además era un bebé que venía raro, o sea, como no raro de enfermo, sino raro de que estaba torcido, que tocaba hacerle cosas, que todo el tema. Y el médico, o sea, mi tía muerta del dolor, y el médico es que explicándole a los practicantes cómo era todo, que yo entiendo, ¿no? O sea, un tema de, pues claro, toca que estén ahí, pero es lo que tú dices, o sea, yo no sé, no es la manera, ella resultó traumatizada de eso, se desgarró 1000 veces, o sea, horrible, ¿no? Como horrible ese tema. Y por otro lado, por ejemplo, mi hermana una vez se partió la pata, se partió como la parte de abajo, yo no sé cómo se llama eso, la tibia y el peroné, eso fue lo que se partió, y le iban a acomodar el hueso como sin anestesia. Salió la gata que hay en mi mamá, protegiendo a sus criaturas. Oigan, ustedes no saben, ustedes no me tocan a mi hija hasta que no le pongan algo, ¿cómo se les ocurre, bestias? Así. Y esa fue la manera en la que resultó, ¿saben? Como que si nos podemos ahorrar la anestesia, porque es que además esto es un seguro, ¿no? Entonces ahorrémonos la platica, todo lo demás. Lo que te estás diciendo, Marce, es un negocio, ¿no? Entonces, qué difícil, a mí me pasó, yo no, bueno, a mí me salió coca en la cara, y la médico no me decía como, ve a tal marca y puedes conseguir esto. Es opcional, pero te recomiendo esta marca. Y yo, gracias, doctora, no voy a comprar eso. No, como que seguramente no te dan descuento, todo, gracias, pero no. Entonces, como que es verdad, digamos que ella fue un poco más ética en decir, esto no es obligatorio si tú quieres, ¿no? Como hacerlo, porque era una cosa como unas cremas ahí que me rejuvenecían la piel, yo no sé, me quitaban las arrugas, no tengo ni idea, era como súper guau porque el precio impresionante. Pero entonces, claro, un poco a lo que voy es que hay un poco más de, la verdad, una muy buena doctora por ese lado, pero sí, o sea, es muy triste. Yo siento que el origen, y lo decías tú, Marce, poniendo el ejemplo de ser profe, ¿no? O sea, el origen de eso es en qué momento pusimos el dinero, ¿cierto? Y un sistema que favorece la plata sobre la humanidad. O sea, ahí está el problema. ¿Y cómo cambiamos esa vaina? No, pues jodidísimo, ¿cierto? Yo sí creo que ahí mini revoluciones, como tú dices, en intentar hacer la profesión bien con lo que uno tenga, ¿no? Yo les decía este ejemplo del profe médico, porque yo decía, hasta este man le van a pasar un memorando, lo van a regañar, no le importa, dice, no, pues igual soy de los pocos que tiene esta especial, no, como que se puede dar el lujo un poco de romper ahí el sistema, pero claro, lo está haciendo desde una idea de ayudar al otro, es que ese es el punto, ¿no? Pero es difícil, o sea, nuevamente como en esto de los turnos, de estar mamados, de todo el tiempo estar viendo esto, si van al psicólogo, por Dios, después de ver tanta muerte, tanta cosa, ¿cierto? O sea, es un ámbito, la verdad, bien difícil que siento que debería ser mucho más apoyado en todo, o sea, en lo funcional, o sea, el médico sí está bien mentalmente, ¿no? Como todo lo demás para que pueda ayudar al otro, y pues muchas veces no, ¿cierto? Todo lo contrario. Yo he escuchado a muchos médicos que se ríen de esto, ¿no? Como nosotros le decimos al paciente, no fumes, no tomes, haz ejercicio, yo hago todo eso peor, ¿no? Entonces, claro, no hay una conciencia realmente de ayudar al otro, sino de vender medicamentos. Entonces, yo por eso no voy al médico. No, mentira, tengo cita el martes. Alexa, cuéntanos. Me hice acordar de un médico que yo sigo en Instagram, es un médico de Cúcuta. Oiga, qué tipo tan inteligente. Es un cirujano y urgentólogo. Y él le explica todo, o sea, llega y no sé, o sea, él dice que es con permiso de los pacientes, que tiene toda la documentación, pero él dice, ese pacientico tiene tal cosa, que no sé qué. Me gusta mucho porque se le nota que tiene pasión y entonces está como un puente entre lo que él hace y pues como la jerga médica
y lo que nosotros como simples mortales debemos conocer. Entonces, me gusta mucho seguirlo a él. Es súper inteligente, me gusta mucho lo que habla y sí, cada vez pienso más que somos, al menos yo, soy muy injusta con los médicos. Yo llego y, ¿cómo que no sabe? Pues es un simple mortal. A ver, es más inteligente que yo, pero sí, me ayudas con estos libros a ser un poquito más consciente de lo que hay. Sí, totalmente. Yo pondría en la Facultad de Medicina a leer este libro. Yo es que literatura, por favor, o sea, es que la literatura, ya les he dicho, tiene que estar en todas las profesiones, porque es que una profesión sin humanidad, pues por eso tenemos este mundo así, ¿no? Volviendo al libro, me gustaría que habláramos de Mary, bueno, la esposa. Oigan, qué escena tan dura cuando pues la viola este man, el rey, el coso este, porque es que además estaba como un poco, ay, Alexa, la foto antes de que te vayas, espérame, para que quedes ahí en la fotico. Esperen que yo no, ay, tengo por acá la portada descargada. Espérame. Ahí, listo. Ah, bueno, esperemos a Marce. Dale, Marce. Les voy diciendo que me parecía como muy chévere el tema de que, pues como ya tenía su pelo rojo, ¿cierto? Este señor como que, no, las mujeres tienen que tener el pelo negro. Y yo, bueno, se salvó. Pero no después, claro, o sea, qué poder tan horrible, ¿no? O sea, de esto de poder acosar, o sea, no era solamente un tema de tierra que lo habíamos visto en la Catedral del Mar, ¿cierto? Que se podían robar la tierra y si se casaban, podía ser la primera persona que se acostara con, o sea, asqueroso, ¿no? Listo, ahí ya estamos. Esta cosa está, ahí se ve más o menos. Listo, a la una. Ay, esperen, cierro acá el chat que lo tengo abierto. Ya. A la una, a las 2 y a las 3. Listo, Alexa, gracias por acompañarnos, que descanses, que te vaya muy bien. Pero bueno, sí, ¿no? Como todo este tema de Mary me parecía durísimo y claro, ella después no le cuenta, ¿no? No le cuenta que pues todo lo que pasó ya está mucho tiempo después que este man como que conecta cables con el tema de la alfombra y bueno, el regalo que le dan y todo lo demás y que ella dice, estamos vivos, es gracias a mí, ¿no? O sea, uy, no, qué fuerte. O sea, admiro mucho a Rob por todo lo que estamos hablando de su capacidad de adaptación, pero que me dicen de Mary que, o sea, literalmente esto no era una tradición de ella estaba en ese lugar porque estaba enamorada de este man y como que toma o sea, conscientemente dice, pues me toca. O sea, si yo no hago esto, yuca, ¿no? O sea, no, nos morimos todos literalmente. ¿A ustedes qué les pareció? Ay, ese personaje, porque claro, tenemos poquitos personajes femeninos, ¿no? Está la amiga de Mary, con la que nunca se pueden comunicar porque no se entienden, pero son amigas. Eso me pareció muy chistoso. Y yo la verdad fui muy feliz cuando ya se devolvió a Escocia. O sea, yo dije, ya va a estar tranquila, va a estar en paz, por fin va a estar en el lugar en el que ella quiere estar. Como que ya había sacrificado demasiado por Rob. Ese momento donde ellos se separan, ¿cierto? Que él se queda en Inglaterra y ella dice, me voy, o sea, chao pescado, me encantó. O sea, yo digo, bueno, claro, duro, ¿no? Como el tema de tener que separarte de tu esposo, que además era un matrimonio muy hermoso, cuando hablan del Kama Sutra, ¿se acuerdan? De ese libro árabe por ahí que tiene todas las poses y las estábamos intentando y mejoraron nuestro matrimonio, ¿no? Buenísimo, o sea, tenían un matrimonio muy bonito, pero pues, o sea, ya no como también este límite de me quiero ir otra vez a mi tierra y a donde yo quiero criar a mis hijos, o sea, yo quiero que ellos crezcan allá. Y esto de él diciendo, pero a mí siento que me hace falta más acá, ¿no? O sea, qué decisión tan dura, pero al final qué hermoso como, pues, digamos que terminan juntos, ¿no? Y él nuevamente yendo a su cultura, aprendiendo todo esto, y digamos que ahí ya, pues no sacrificándose porque el mal le encantaba viajar y todo lo demás, ¿no? Pero como ese final juntos, me encantó esa relación, la verdad me pareció muy hermosa, sí siento que ella sacrificó mucho,
pero pues al mismo tiempo como que Rob valía la pena, como que no es un personaje, o sea, es un personaje que vale la pena apoyar, y que digamos que este sueño que él tenía pues también la llevó a ella a descubrir mucho, que me gustó bastante ver este espejo, ¿cierto? En que para ella no fue fácil lo que hablábamos de los idiomas, ¿cierto? O sea, Rob tenía una facilidad gigante para aprender idiomas, para camuflarse, ¿cierto? Y todo lo demás que podemos ver en ella, que no es que todo el mundo lo tenga por arte de magia, o sea, ella, es verdad, hay gente que se le facilita más aprender idiomas que a otros, y ella no, ella quería quedarse en Escocia, ¿no? Quedarse ahí donde era y punto. Entonces, eso la verdad me parece súper chévere, me gusta mucho como personaje. Cuando pasó eso de que queda embarazada y que puede ser de él y todo lo demás, yo dije, ay, no puede ser, porque así comienza la Catedral del Mar, y la mujer se vuelve una nada, ¿no? O sea, es como ya no quiero criar a este hijo. Y yo dije, no puede ser que vaya a pasar lo mismo, pero no, Mary, la verdad, una mujer demasiado fuerte y me encantó, la verdad, como personaje y la pareja que ellos dos hacían. Marce, ¿tú qué piensas? Primero, súper antojada de leer la Catedral del Mar porque la han mencionado ya cuántas veces. ya está aquí anotado en mi lista de deseos porque, mejor dicho, ya varias veces la han anotado, la han mencionado. Ay, no, me encantó. Mira que es que desde el momento que se conocieron, o sea, como se conocen, la forma como se dan las cosas, él incluso dice ahí que lo que empieza a sentir por ella no lo había sentido con las otras mujeres con las que había estado antes. Yo creo que le dio un cierre muy bonito a la relación por cómo empezó, porque cuando el papá de ella va y lo busca y le dice, en Escocia te está esperando una tierra gigantesca, o sea, la tierra de los Cullen es gigantesca, te doy todo. Y él le dice, no, o sea, es que mi sueño es ser médico, ¿sí? Que es muy difícil, porque es que, bueno, o sea, primero la amaba, porque sí la amaba, o sea, si hubiera, o sea, igual no hubiera tenido la tierra, no hubiera tenido eso, igual la amaba, pero es que él tenía súper claro su sueño desde chiquito. Entonces, ella aceptar primero que él la dejara. Vuelven a encontrarse y las cosas no han cambiado, o sea, el sentimiento sigue estando presente. Incluso cuando ella se va para Escocia y él se queda, ya cuando él ya regresa y se va para allá y él alcanza a decir, ¿será que me va a recibir bien? O sea, él alcanza a pensar, ¿será que ya me olvidó? ¿Será que ya hay otra persona? ¿Será? Y no, o sea, inmediatamente la ve, ella se le lanza a los brazos y dice, las cosas siguen siendo las mismas. Entonces, sí, claro, obvio, todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que sacrificar, la forma tan fuerte como ella asumió que quedarse callada y decir, esconder los melones y esconder la alfombra, pero después asumir, y cuando él le dice, pues seguramente el niño no se imagina cuánta cantidad de hijos, de hermanos, perdón, tiene regados por todo el mundo, y ella se voltea y le dice, es tu hijo, o sea, es tu hijo, y igual tiene ya ahí sí le pusieron la alfombra de al lado de la habitación, ¿no? Pero es tu hijo. Entonces, bonito, porque es que además, pues, en la Edad Media, en las relaciones entre mujer y hombre no había, era más, pues, relaciones de reproducción, ¿sí? O sea, no había, entonces, que meta obviamente esa historia de amor, que también está en los pilares de la tierra. Yo sigo defendiendo. Pero es que ahí ese personaje no valía la pena. ¡Ay! Bueno, pero sí, o sea, pues es que es bonito, es raro porque uno sabe que en esa época no había pero sí debía haber parejas que más allá del hecho de tener que casarme por cumplir, pues había un sentimiento. Entonces, bonito, me gustó mucho cómo lo manejo. Ay, sí, totalmente. Bueno, creo que ya abarcamos varias cosas de la historia. Seguramente se nos vendrán a la mente muchas más escenas porque pues es un libro gigante, pero me encanta, ¿no? Como justo esto de que estemos hablando de una historia pues de la Edad Media y aún así podamos traerla a nuestro presente, tal vez de maneras muy desesperanzadoras, pero pues que justo, ¿no? Como que nos dejan ver la importancia de la literatura, ¿no? No es una cuestión solamente de conocer una historia y demás, sino que realmente sí
nos permite hablar de temas que son muy importantes, ¿cierto? Plantearnos por qué hacemos las cosas, cómo se hacen y todo lo demás. Entonces, nada, chicas, muchas gracias por su lectura. Gracias, Marce, por esa maratón espectacular. Que tú ya puedes otra vez volver a Guerra y Paz y todo lo demás. No, me toca porque voy súper atrasada. Claro que hoy entró alguien a decir que está más atrasada que yo. Todas están súper atrasadas. ¿Sí? ¿Sí? Dale. Como tres. Como tres están atrasadas, pero Como bueno. tres, Sí. ya no me siento tan mal, que además está bueno también, pero es que sí, o sea, yo me enfoqué, ahorita que estaba mirando el Bookmore, yo decía, no, toda esta semana fue solo el médico. Entonces ya, puedo volver a respirar. Ay, claro, no, increíble poder conocer estas historias. No sé si Noah Gordon ya está muerto, creo que sí, ya se murió, pero bueno, 2021. Ahí lo tenemos en el radar. Yo la verdad es que no había visto, ¿no? Como pues el libro y la verdad sí fue una joya ahí que descubrimos y que nos permite hablar de un tema que no habíamos tocado con tanta profundidad, ¿no? En el club, que es el tema pues de la medicina y demás. Entonces, qué felicidad haberlas tenido en esta charla. Ya pueden descansar sus ojitos y demás. Y pues nada, seguimos leyendo y seguimos descubriendo muchísimas historias. Gracias, chicas. Gracias por formar parte de esto. Me toca hacer a mi maratón con Pachinko, que también está. Wow, Marce, si quieres ahí leerlo. La otra semana. Como en 15 días tenemos charla final, está buenísimo también. Entonces ahí dejamos la charla, que descanse, que coman rico, buen fin de semana y nada, chicas. Gracias por formar parte de este espacio. Que descansen, bye.